Y sí, hablo del gran enriquecimiento y defiendo que hoy vivimos mucho mejor. Sé que estoy hablando en español para muchos jóvenes de América Latina. Sé que tu país puede estar en crisis, da igual cuando leas esto, porque en América Latina ocurre permanentemente. Sé que hemos vivido la crisis del 99, la crisis del 2008, la crisis del 2014, la crisis del COVID del 2020. Sé que el crecimiento económico no está siendo tan importante, pero párate un momento. Claro que estamos en el diario, en la queja, en el trimestre, en el dato del desempleo y sé que hay problemas, pero párate un momento, da un pasito para atrás, vamos a ver la foto grande. ¿Y cuál es la foto grande en la historia de la humanidad? En toda la historia de la humanidad, los seres humanos hemos sido miserablemente pobres. En toda la historia de la humanidad podemos irnos a las épocas cavernícolas o la época de la Edad del Hierro, la esperanza de vida era mínima, podemos estar hablando de 25 o 30 años, eso era todo lo que vas a ver, el número de niños que se morían al nacer o que se lo morían en el primer año de vida, podríamos estar hablando del 25 o 30%, algo absolutamente dramático. Estamos hablando de que la capacidad de comer cosas distintas era horrible. Estamos hablando de que no tenían ni un analgésico para el dolor, que se hacía de noche y era oscuro. Eran vidas increíblemente duras. Y en tiempos de los romanos eran vidas violentas y duras. Y en tiempos de las culturas prehispánicas, antes de que la llegada de los españoles a América, en los incas o los aztecas, eran vidas increíblemente pobres y duras. Y los españoles que vinieron a América, evidentemente, eran vidas increíblemente pobres y duras. Toda la historia de la humanidad eran vidas muy pobres y muy duras. Algo empezó a ocurrir, probablemente de las cosas más importantes que ocurrieron en la historia de la humanidad, en torno a finales del siglo XVIII, primero en Inglaterra, en algunos países de Europa, y la historia de la humanidad, que durante milenios había sido que éramos increíblemente pobres en todo ese tiempo, llegó un momento en que empezamos a ser muchísimo más ricos. Primero en algunos lugares y luego ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 1950, se empezó a expandir, bueno, en Argentina y Chile puede que antes en torno a 1890, a partir de la Segunda Guerra Mundial, 1940-50 en otros países de América Latina y los mejores 20 años de crecimiento económico de la humanidad son los últimos 20 años. Si tú eres un joven universitario, la mejor parte de la historia de la humanidad es todo el tiempo desde que tú estás vivo. No sé si precisamente porque tú estás vivo, pero desde luego han sido esos años. Sí, con todas las crisis que hemos vivido, pero el nivel de crecimiento de personas que han salido de la pobreza, de avances tecnológicos o de expansión de los avances tecnológicos para todos ha sido impresionante. Piénsalo. Tú, en el siglo XVI, antes de la llegada de este gran boom económico, podría ser Carlos V, el gran emperador. En sus dominios no se ponía el sol, dominaba sobre la mitad de Europa, la mitad de América, era el gran emperador. Bueno, pues una señora de la limpieza en un país de América Latina, es decir, una persona de clase baja en los países de clase media baja de la humanidad a día de hoy, vive objetivamente mejor de lo que vivía Carlos V. ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, cuando se hacía de noche, Carlos V lo iluminaban con algunas velas o alguna hoguera si tenía suerte. Cualquiera puede darle al botón de la luz y nosotros tenemos luz eléctrica. ¿Os imagináis lo increíblemente distinta que es la vida con luz eléctrica de sin luz eléctrica? Carlos V, si quería enterarse de lo que ocurría en sus dominios, pasaba meses o años hasta que recibía alguna carta que le daba información. La señora de limpieza tiene un celular en el que puede ver las noticias de lo que ocurre en todo el mundo. Carlos V se alimentaba muy mal. De hecho, prácticamente solo comía carne y por eso le dio gota.
que era una enfermedad increíblemente dolorosa y no tenía medicinas ni contra el dolor ni contra la gota. La señora de la limpieza se puede tomar, si le duele la cabeza, un ibuprofeno, un analgésico, pero además la señora de la limpieza puede ir a cualquier pequeño supermercado o pequeña tienda, incluso con su presupuesto limitado, puede elegir comer carne de cerdo, carne de pollo, carne de vaca, distintas verduras, frutas, productos del mar como atún, es decir, tiene una variedad de productos de las que jamás vio Carlos V porque difícilmente se estaba descubriendo en aquel momento en Europa lo de América y en América apenas se conocía lo de Europa, por tanto tampoco tenía tanta variedad porque no se había descubierto. Y las posibilidades que tenía Carlos V de que se muriesen sus hijos antes que él eran muy altas. De hecho, se le murieron. A la señora de limpieza a día de hoy en América Latina, gracias a Dios, son muy bajas. Es muy improbable que te ocurra una desgracia tal. Incluso si te da una enfermedad, tienes posibilidad de tener medicamentos y tratamiento. Es decir, nuestras vidas, incluso nuestra esperanza de vida, nuestras vidas son increíblemente mejor a día de hoy de lo que era en toda la historia de la humanidad, que eran miserablemente pobres. Por eso yo digo que somos increíblemente ricos. Ahora, ¿eso quiere decir que hemos alcanzado nuestro culmen de riqueza? No. Ojalá todos nosotros lleguemos a ser como los más ricos de las sociedades ahora mismo y los más ricos de las sociedades todavía más y volvamos a ser todos, sigamos viendo este boom y esta expansión y cada vez vivamos todos mejor. Pero evidentemente se ha producido el gran enriquecimiento. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo? Vamos a verlo en el siguiente vídeo.